Álvaro, ¿cómo estás? Estupendamente, después de hacer un buen entrenamiento ayer, de cenar sanito, Fue estupendísimamente. muy rica la cena. Para los que no lo sepan, Álvaro fue nuestro cocinero ayer. Nos puso las recetas y dirigió al equipo de pinches para que pudiéramos cenar. Una imagen que probablemente podamos compartir con ustedes más adelante, pero estamos muy agradecidos de tu presencia aquí. Álvaro, ¿qué es el Bitcoin? Para la gente que no lo haya pensado nunca. Ujú. ¿Y por qué puede significar, como tú dices en tu libro, la filosofía del Bitcoin, la caída del Estado? Pues Bitcoin se entiende de dos maneras, ¿no? Pues podríamos hablar del concepto de Bitcoin con mayúsculas y el concepto de Bitcoin con minúsculas. El concepto de Bitcoin con mayúsculas es como la red, ¿no? El sistema entero que nos permite trazar la propiedad del activo, que es el Bitcoin con minúsculas, ¿no? Entonces, esto sería como si entendiésemos un registro de la propiedad de monedas de oro digitales, ¿no? Entonces, básicamente ese registro de la propiedad se encarga de asegurar que el número de monedas digitales que hay pues, está limitado, ¿no? Que no se produce una falsificación de esas monedas, que no se duplican, que no se produce un doble gasto. Y la peculiaridad de ese registro es que es descentralizado, es decir, no tiene un punto único de fallo, no depende de nadie, y eso es lo que nos permite a nosotros tener la certeza de que nuestra propiedad no va a ser manipulada, ¿no? No va a ser intervenida, no va a ser alterada, ¿no? Y es un sistema muy seguro, ¿no? Tan seguro que lleva más de 11 años sin una sola denegación de servicio en todo el mundo, ¿no? Pensemos que sistemas de pagos, por ejemplo, como RedSys en España, se ha caído 2 veces en un mes y cosas de ese estilo, ¿no? Pues Bitcoin es un sistema que, a pesar de no tener una empresa detrás, no depende de nadie, ¿no? No depende de ningún ente centralizado, ha alineado también los incentivos que permite que funcione sin que intervenga nadie, pero de tal manera que atacarlo también sea muy difícil, ¿no? Tan difícil que nadie lo ha conseguido en más de 11 años. Y respecto del activo, que es lo que se intercambia, que son esas especies de monedas de oro digitales, si lo queremos ver desde ese punto de vista, pues tiene unas peculiaridades muy grandes, ¿no? La primera es que es un tipo de propiedad muy distinta al tipo de propiedad que hemos tenido antes, ¿no? Porque todas las propiedades pues, siempre han dependido de alguna manera de terceros que nos garanticen la eficacia de nuestra propiedad, ¿no? Si yo tengo un bien inmueble, ese bien inmueble depende de un sistema de justicia, de un registro de la propiedad del bien inmueble, del Estado que me garantice eso, de la seguridad para que no me la ocupen y demás, ¿no? En Bitcoin, sin embargo, resolvemos ese problema accediendo a ese registro mediante un conjunto de palabras, ¿no? Como unas claves. Y eso es todo lo que tenemos que guardar, ¿no? Entonces, de alguna manera, Bitcoin lo que hace es redefinir el derecho de propiedad y nos da un tipo de propiedad absoluta, si se quiere, que es muy difícil de confiscar. Porque al final, alguien para acceder a nuestros fondos necesita acceder a texto, a nuestras palabras, ¿no? Y si no acceden a ellas, pues tampoco pueden acceder a nuestros fondos. Ya sea un Estado, ya sea un ejército, ya sea quien sea, ¿no? Y respecto de ese activo, pues ese activo tiene unas peculiaridades, ¿no? Por ejemplo, es una oferta fija, ¿no? Son 21 millones de unidades. El oro no sabemos cuánto oro se va a encontrar en la historia, ¿no? Aquí sí sabemos la cantidad exacta de Bitcoin que va a haber, ¿no? 21 millones de unidades. ¿Y por qué lo sabemos tan seguro? Es el código que se corre, no es el protocolo. Hay un calendario de emisión, que es según cómo se van emitiendo los Bitcoin poco a poco, ¿no? Es por así decir, como si estuviese definido que se van a encontrar 900 lingotes de oro al Y día, se van por así decir, fabricando y se van fabricando, según un ¿no? calendario. Exacto, según un calendario, que ya está prefijado, ¿no? Entonces, si alguien manipulase el código, pues como que saltaría una alerta y simplemente la gente, al final Bitcoin, luego lo podemos explicar, funciona por un sistema de incentivos y uno de esos incentivos son los nodos, ¿no? Entonces, el código que corren los nodos es el código que manda, ¿no? Entonces, los nodos son, por así decir, gente que tiene mucho interés económico en juego dentro de Bitcoin, ¿no? Entonces no van a permitir ningún cambio que altere sus reglas o que altere sus cosas. Es como si nosotros pudiésemos ser registradores de la propiedad, ¿no? Porque tenemos bienes inmuebles y no queremos que nadie pues, cambie la titularidad de los bienes inmuebles o genere bienes inmuebles que no existen o cosas de ese estilo, ¿no? Entonces aquí podrías hacerlo. Entonces, ¿cuál va a ser el código que manda? Pues el código que corren estos nodos. ¿Y qué interés tienen? ¿En que haya 40 millones y se diluya a la mitad su riqueza? No. Lo que quieren es mantener ese límite, ¿no? de unidades, que es el punto focal sobre el que nos hemos centrado, ¿no? Va a haber 21 millones de unidades y eso nos da una escasez absoluta. Y esto en términos económicos pues es muy interesante, ¿no? Porque nos da una propuesta de valor, una serie de propuestas de valor que no nos dan otros activos, ¿no? La primera propuesta de valor de Bitcoin es precisamente tener una riqueza portátil, secreta y difícil de confiscar, ¿no? Como si tuvieses una especie de oro en una caja fuerte, lo que pasa que digital. Te la puedes llevar a todos lados. Te la puedes llevar a otros lados, ¿no? Tú tienes que ir a otro país y a lo mejor hay una limitación de llevar efectivo, ¿no? Y pasas por el aeropuerto y no puedes llevar más de X cantidad. O en una situación de conflicto, lo que sea, pues lo mismo, ¿no?
Si llevas ese oro sería muy fácil cachearte y comprobar que lo llevas o pasar un detector metálico, cosas de ese estilo. Sin embargo, como Bitcoin solo es texto, solo necesitas llevar contigo 12 palabras, ¿no? Si puedes llevar 12 palabras, puedes cruzar una frontera con miles de euros o millones. Estamos hablando, para las personas que estén escuchando este tipo de cosas por primera vez, de 12 palabras físicas. Sí, De sí. 12 palabras. Perro, gato, flauta. Sí, en inglés, pero sí, tal en cual. inglés, y tienen que estar apuntadas o pueden estar memorizadas. No se recomienda mucho lo de memorizarlas porque la memoria puede fallar, ¿no? Se recomienda apuntarlas. Se recomienda apuntarlas. Pues hay muchos mecanismos, ¿no? Depende de cuánto queramos preservar este tipo de palabras. Se puede buscar muchas fórmulas, ¿no? Pero una de las fórmulas más seguras es grabarlas en metal, ¿no? Tú te coges una arandela y vas grabando en metal esto y luego guardas un tornillo con las arandelas dentro y ya está. Ya llevas apuntadas las palabras, ¿no? Otra opción en papel, en un libro, en cualquier otro tipo de cosa. Pero me te hace una pregunta muy curiosa a lo mejor. Esas arandelas las acumulo juntas, de forma que si alguien sabe que tú tienes 5 Bitcoin y yo pienso cómo puede haber Álvaro guardado sus 12 palabras, 12 o las que sean, ¿no? Porque creo que puede ser más, ¿no? Seguro que lo ha hecho inscribiendo las palabras en un tornillo y arandelas. Voy a buscar por toda la casa si encuentro un tornillo con 2 arandelas y si está ahí escrito. O tienes 12 tornillos diferentes, o tienes 12 papeles repartidos por tu casa. Bueno, No, te estoy preguntando tu fórmula. No, yo me dedico a dar formaciones de esto, así que Bien. me parece una pregunta brillante, ¿no? Dentro de Bitcoin hay desarrollos, ¿no? Y uno de los desarrollos que se ha hecho es la generación de una passphrase, que es como una contraseña, ¿no? Entonces yo puedo añadirle a mi conjunto de 12 palabras otra adicional, ¿vale? Que se conoce como passphrase, y para yo acceder a los fondos voy a necesitar juntar las dos partes, ¿no? Entonces yo la passphrase la puedo guardar en otra casa y si alguien accede a mis 12 palabras no accede a mi caja fuerte, accede a otra caja fuerte con 0 fondos. Necesitaría passphrase. Necesitaría la passphrase más las 12 palabras. Entonces se puede, por ejemplo, guardar 10 palabras por un lado y en otra casa o en otro domicilio 2 palabras más la passphrase, ¿no? Y por mucho que alguien acceda a tus 10 palabras no va a acceder a absolutamente nada. Y existe históricos de que la gente pierde las palabras. A lo bestia. De hecho, eso es uno de los mayores incentivos económicos de Bitcoin, ¿no? Se han emitido 19... ¿Por qué? Un incentivo económico. Voy. Porque se han perdido... se han emitido ya 19 millones, más o menos 19 y algo, ¿no? Estamos cerca del oro 20. Y se han perdido 3 millones y medio. ¿What? Sí. Entonces, claro, al principio la gente le da muy poca importancia a esto, ¿no? Y era muy difícil que la gente le dedicase el tiempo a la custodia de estos fondos, ¿no? Entonces, mejor guardaban ese conjunto de palabras en un disco duro o en un pendrive, ese pendrive no se le daba importancia, se tiró y no sé, porque a lo mejor 1000 bitcoins en ese momento valían $5 o $10 o cosas de ese estilo, ¿no? Y así se han ido perdiendo y perdiendo y perdiendo y perdiendo y perdiendo, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en los incendios, ¿no? Si tú no tienes un backup de tu backup, ¿no? De este conjunto de palabras, si hay un incendio y pierdes eso, se pierde. ¿Y se pierde para siempre? Y se pierde para siempre. O sea, que hay 3 millones y medio de Bitcoin que no van a ser... Exacto. Y eso da... escrito que son de alguien, pero son inaccesibles. Eso es. Entonces, como es un registro al que se accede con conocimiento, si tú pierdes el conocimiento, ese texto, pierdes el acceso. Y se quedan bloqueados y nadie puede acceder a ellos. Pero claro, a nosotros, al resto de los que sí lo hemos hecho bien, pues fantástico, porque lo hace más escaso todavía, ¿no? Entonces, en términos económicos, si alguno está familiarizado con ello, esto es como las empresas, cuando emiten acciones y demás, una cotizada, pensemos, ¿no? Si está recomprando acciones, le da más valor a las acciones del resto de tenedores, porque está quitando oferta de circulación, ¿no? La está recomprando la propia compañía. Pues de Bitcoin, de alguna manera, con estos errores de custodia, es como una recompra de acciones permanente. Es decir, permanentemente todos los que lo pierden están haciendo una donación a todos los demás. O sea, que en cierta forma el propio sistema busca que sea... Un pelín deflacionario. Pelín deflacionario. Okay. Sí, eso es. Okay. ¿Cuál es el método que tú recomiendas? Yo, sin lugar a dudas, suelo recomendar tener el siguiente sistema, ¿no? Por un lado estaría un señuelo, ¿no? ¿Qué es un señuelo? Pues algo que tenemos nosotros en nuestro domicilio, al que sí podemos acceder, ¿no? Y que accede a un porcentaje de nuestros fondos, un 5 o un 10% de nuestros fondos, ¿no? Entonces, si el malo nos ataca, pues nosotros le damos eso, un 5 o un 10%, y con eso, pues ya que se quede tranquilo, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, una medallita, ¿no? O un anillo. Exacto. Donde tengo escrito 12 palabras que entran en
una parte de nuestro tesoro, ¿no? Eso Solo es. una parte. Hablamos entonces de pequeñas cajas fuertes dentro de la caja fuerte. Eso es, eso es. De hecho, fíjate qué curioso, ¿no? Este conjunto de 12 palabras, cada vez que nosotros ponemos una contraseña distinta, una passphrase esta que te decía, genera cajas fuertes distintas. Entonces yo puedo tener el mismo conjunto de 12 palabras, le pongo, me lo invento, Airam 1, ¿vale? Y eso me lleva a una caja fuerte. Esa caja fuerte puede ser mi señuelo, y ahí tengo un 10% de mis fondos. Pero si pones Airam 2, me lleva a otra caja fuerte donde está todos los fondos. 12 palabras, un señuelo, abre una caja fuerte, 12 palabras, otro señuelo, abre otra caja fuerte, otra. Y todas las que tú quieras. Son ilimitadas, son gratis, no hay nada por ese estilo, ¿no? Entonces, eso te da una jugabilidad con tu patrimonio que no te da ninguna otra cosa, ¿no? Que es poder protegerlo y poner capas de seguridad todas las que quieras. Yo tampoco recomiendo muchas, ¿no? No recomiendo tener más de 3 porque ya puedes cometer errores en la custodia de las palabras, no acordarte y demás, ¿no? Pero claro, te da una versatilidad enorme, porque puedes recibir fondos Decir dónde ubicar. y decidir cómo ubicarlos y cómo gestionarlos, ¿no? Incluso cómo dejarlos en herencia, porque para acceder a este tipo de propiedad tú solo necesitas conocimiento. Si eres capaz de dejar en herencia las 12 palabras más un passphrase específico de estos, pues cada uno de los herederos. el dinero que hay, por ejemplo, en esa caja fuerte puede ir a esos herederos. Sin que los otros lo sepan, sin que el Estado lo sepa, sin que nadie lo sepa. Porque Bitcoin devuelve la privacidad al ámbito digital. A mí me gusta mucho, todo esto se originó en un movimiento que eran los cypherpunks, y los cypherpunks se dieron cuenta, eran matemáticos, ingenieros de Intel, ingenieros de grandes compañías en los 80, 90, que estaban desarrollando pues, buena parte de lo que tenemos hoy de Internet, ¿no? Además muy reputados. Y se dieron cuenta que en Internet carecíamos de privacidad por defecto, ¿no? Ellos la privacidad la definían como la posibilidad de revelarse selectivamente, ¿no? Si yo te doy a ti, por ejemplo, un billete de 500 euros ahora, no fuera de cámara, ¿no? Pues nadie sabría que yo te he dado ese billete de 500 euros, ¿no? Mantenemos la privacidad. O si te doy una carta con un sobre cerrado con información que contiene dentro, ¿no? Ahí mantenemos completamente la privacidad. Pero si yo te envío un correo por Gmail, nosotros no estamos teniendo privacidad. ¿Por qué? Porque en el ámbito digital tenemos un proveedor del servicio. Siempre que tenemos un proveedor del servicio, ese proveedor del servicio puede acceder al contenido del servicio que nos está prestando. Entonces, Google, con Gmail, puede acceder al contenido de nuestros correos electrónicos. Por mucho acuerdo de privacidad que firmes, puede acceder. Le da un juez una orden y entra. ¿No? Entonces nosotros en Internet carecemos de privacidad por defecto, porque no podemos revelarnos selectivamente. Siempre ese proveedor de servicio nos puede controlar. Si hacemos una transferencia bancaria, igual. Si yo te doy 500 euros en efectivo, nadie se entera de que eso ha pasado. Si yo te hago un Bizum de 500 euros o una transferencia de 500 euros, el banco sabe que eso ha pasado. Entonces, la cosa es, ¿cómo soy yo capaz de recuperar la privacidad en el ámbito digital? Pues si quito a ese tercero de confianza, volvemos a tener privacidad. Y eso es lo que es Bitcoin. Bitcoin lo que nos permite es volver a interactuar dentro del ámbito digital, en el ámbito económico, con privacidad. Por eso cae el Estado. Por eso cae el Estado, exacto. Porque no solo por eso, son varios frentes, ¿no? El primero de los frentes yo diría es que es esto que nos permite tener un tipo de propiedad que es secreta, portátil, difícil de confiscar, y que es intasable. Que es muy difícil de trazar si haces las cosas bien, porque si cometes el error de comprar Bitcoin identificado, es muy fácil trazarte. ¿Qué es un ¿no? Bitcoin identificado? Sí, luego vuelvo sobre esto. Cuando nosotros, Bitcoin, el registro de la propiedad que hemos hablado, pues pensad, ¿no? Que fuese un registro de la propiedad donde un número de cuenta bancario envía, por ejemplo, X cantidad, me lo invento, 100.000 euros a otro número de cuenta, ¿no? Y estas son las transacciones. Pues esto es público. Entonces, si yo compro identificado, yo le estoy dando mi número de cuenta a una plataforma con mi DNI ¿no? para que me envíe fondos ahí. Y ese registro, como es público, si alguien accede a esa información, ya puede saber mis movimientos. ¿no? Es como si pudiese ver tus movimientos de tu cuenta bancaria. Entonces, hay buenas prácticas de privacidad, por ejemplo, no utilizar siempre el mismo número de cuenta. Estas cajas fuertes que hemos generado nos permiten generar números infinitos de direcciones para recibir fondos en esas cajas fuertes. ¿no? Entonces, no utilizar el mismo ya te separa, ¿no? Te vas separando. Pero no comprar identificados como el primer paso, porque así es lo que te ahorras tú de que tus direcciones no estén vinculadas a tu identidad. Eso es lo que tenemos que proteger. ¿no? En el momento en el que eres capaz de hacer eso, tienes privacidad de nuevo en el mundo digital. Si cometes el error de comprar, por ejemplo, a través de un exchange, pues esa privacidad ya no la tienes. Y esas propiedades ya se ven mermadas, de alguna manera. ¿no? Pero volviendo sobre por qué cae el Estado, ¿no? Claro,
la propiedad siempre ha sido como el monopolio del Estado, ¿no? Cualquier tipo de propiedad está sometida a la legislación estatal, a su regulación, a sus impuestos, a su control, a su supervisión, a su autorización, ¿no? Yo no puedo cazar si quiero, yo no puedo conducir si quiero, para todo, yo no puedo construir una casa si quiero, no puedo hacer una reforma en mi casa si quiero, tengo que pedir permiso para todo, para el Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, en último término, todas las propiedades, toda la libertad está sometida al control estatal, ¿no? De repente, como aquí hemos construido a nivel global un registro de la propiedad que no depende de terceros, los estados no pueden meter mano aquí. Entonces tenemos un nuevo tipo de propiedad fuera del control estatal. ¿Bajo ningún concepto? Bajo ningún concepto. Ni que estuvieran en un escenario de embargo por responsabilidades. Ni por deudas, ni por nada. Ni por nada. Nada. No hay un tercero al que reclamar. Esa es la clave, ¿no? No hay una empresa a la que enviar un correo y decir, oye, este ha robado los fondos, devuélvelos. No, no existe un correo donde diga, oiga, Álvaro debe 40.000 euros al banco BBVA y sabemos que tiene X Bitcoin, confísquenselo. No se puede. Si no das esas palabras, no se puede. Y no te pueden obligar a dar unas palabras. Bueno. Oh, me olvidé, ¿no? Ay, no me acuerdo de la 12, ¿no? Las perdí. Las perdí. Igual no censuran. O incluso las puedo tener privadas, ¿no? Las puedo mantenerlas y que no sepa nadie que yo tengo esos fondos. Porque lo he podido comprar entre particulares, de forma privada. Exacto. Entonces, eso es lo que nos da un tipo de propiedad que a mi juicio nos va a hacer replantearnos todo el resto de propiedades, ¿no? Porque aquí en Bitcoin tú te bajas, tú generas tu semilla, que este conjunto de palabras se llama semilla y demás, lo puedes generar sin pedir permiso a nadie por ningún lado, ¿no? Tú lo generas por tu cuenta y ya está. Entonces, de repente empiezas a tener riqueza y nadie te ha pedido tu DNI, 3 facturas y no sé qué, no sé cuántas. Para abrirte una cuenta bancaria en un banco, pues es un proceso, ¿no? Aquí no hay que pedir permiso a nadie. Pero para hacer una transferencia tampoco. Tú quieres hacer una transferencia en el banco, te tienen que autorizar, si quieres mover fondos importantes. Aquí nadie te pide permiso para nadie. ¿Sin límite? Sin límite. No hay nada. ¿Vale? Pongamos por caso, ¿no? Una mujer en Irán puede cobrar en Bitcoin. Que actualmente, para los que no sepan, no pueden abrir una cuenta corriente. Una persona en Venezuela bloqueada y embargada puede recibir Bitcoin. O sea, podría tener una economía paralela, totalmente. Puedes tener una economía completamente paralela. Puedes tener una economía totalmente asfixiada o embargada por las situaciones que sean. Mira, te voy a casos concretos. Cuba. En Cuba hay un montón de gente trabajando como desarrolladores para Europa que reciben los pagos en Bitcoin. Y lo digo hasta con cifras. 50 euros cuesta prácticamente, ¿no? Para un cubano puede costar contratar un desarrollador en Cuba. Para alguien que le pagas allí 50 euros en Bitcoin es una burrada, ¿no? Los salarios son completamente ridículos. ¿Cuál es la ventaja de recibirlos en Bitcoin? Que el Estado no sabe. Que el Estado ni lo sabe. Ni lo sabe. ¿No? Y ellos allí luego lo comercian peer-to-peer y ya está. No tienen ningún tipo de problema. Lo intercambian con otros que quieran eso y les paguen dólares o les paguen la moneda local. Vale, ahora tengo Bitcoin en mi billetera. ¿Vale? Luego hablaremos de los tipos de billetera. ¿Cómo vivo con un Bitcoin? ¿Cómo vivo en mi vida cotidiana? Tienes muchas opciones, ¿no? Bitcoin, yo iría muchísimo más por la parte de un nuevo tipo de propiedad que por la parte de que sea una alternativa de dinero, ¿no? Yo no creo que Bitcoin sea una alternativa al dinero que utilizamos. Sí creo que es un nuevo tipo de propiedad que nos permite gestionar nuestro patrimonio de otra manera, ¿no? Nuestra riqueza de otra manera y que nos da unas opciones que no nos dan otros vehículos de ahorro, ¿no? Que nos da mucha más seguridad incluso, ¿no? Llegado a cierto momento, cuando sabes operar y sabes hacer los deberes, yo creo que te da muchas ventajas. Entonces, a la hora de operar el día a día, pues muy fácil, tú puedes comprar peer-to-peer, hay plataformas descentralizadas que se ponen de acuerdo para aportar seguridad de alguna manera a los compradores y a los vendedores, como Hodl, por ejemplo. Hodl es una página que se dedica a eso. Peer-to-peer, persona a persona, ¿no? Y no tienes que hacer tus datos, ¿no? Tú puedes hacer un Bizum, puedes hacer una transferencia a esa persona sin ningún tipo de problema, o puedes quedar con ella y pagar en efectivo, o puedes pagar con otro tipo de lo que se te ocurra. Y el Estado podría preguntarse ¿dónde están los 20.000 euros que tenías en la cuenta y de repente han desaparecido? Puede preguntarse, pero yo puedo decir, le compré una bicicleta a él. Nadie sabe que yo he realizado esa transacción, ¿no? Y tendrían que prohibir el comercio entre partes, porque si te puedo vender cualquier otro producto, te puedo vender Bitcoin, ¿no? Y hacerlo pasar por ese producto, ¿no? Sí, pero en el fondo, cuando tú compras, yo tengo dinero fiat en mi cuenta, ¿vale? Y quiero adquirir Bitcoin, ¿ok? De forma peer-to-peer, ¿vale? Persona a persona. Yo tengo que hacer una transferencia, tengo que pagarte a ti de alguna forma, de forma digital. Se va a ver un registro en mi cuenta corriente que dice transferencia a Álvaro de María de 20.000 euros, ¿no? Hasta ahí
esa es la información que el Estado va a poder tener, que tú has recibido 20.000 euros. Eso es. Vale, a partir de ahí no hay manera de demostrar que yo he comprado Bitcoin. Exacto. Yo recomendaría que fuese importes más pequeños para precisamente pues eso, seguir manteniendo la privacidad, ¿no? Porque te da la opcionalidad, pues eso, nadie sabe si has comprado una bicicleta o un sofá de segunda mano, ¿no? No tiene por qué saber nada de eso. Y que el Estado no se puede poner a preguntarte por cada operación que haces, ni a investigar si va más allá, porque además esto funciona por otro lado, ¿no? No va, es como si yo te intercambiase, pues eso, como si te diese un anillo de un abuelo y tú me das el dinero. Es que nadie sabe lo que está pasando por ahí, ¿no? Entonces, yo creo que esto, pues sobre todo nos va a dar esa posición frente al Estado de decir, oye, pues aquí tienes una barrera donde no puedes pasar, ¿no? Este nuevo tipo de propiedad no me lo puedes quitar. ¿Por qué yo consiento tu intromisión en todos los demás ámbitos? Yo aquí puedo salir con la riqueza que yo quiera de mi país y tú no me lo puedes impedir, ¿no? ¿Por qué me pones esas limitaciones? Yo puedo hacer una transferencia que yo quiera. ¿Por qué tú me pones esas limitaciones? Yo puedo dejar en herencia lo que yo quiera. ¿Por qué tú me pones esas limitaciones, ¿no? Entonces creo que se va a producir un cambio de mentalidad muy fuerte en las próximas décadas respecto de todas las demás propiedades estatales, ¿no? Que eso es lo que nos va a dar sobre todo Bitcoin. Pero adicionalmente hay más cosas, ¿no? Porque, claro, como hemos quitado a ese tercero, hemos conseguido la opcionalidad de que no sea censurable, ¿no? Porque no hay nadie que ejerza esa censura, ¿no? Por mucho que el Estado quiera decirlo. Entonces, también nos da un nivel de libertad brutal, nos da la posibilidad de yo poder enviar valor y riqueza a quien yo quiera, cuando sea, puede ser un domingo por la tarde, puede ser un sábado a las 4 de la mañana, no hay ningún problema, ¿no? De forma prácticamente inmediata, ¿no? Entonces, y a unos costes muy bajos, ¿no? Entonces, yo no tengo que pedir permiso a nadie para hacer eso. Yo no tengo... Y eso es lo que te cambia, o sea, a mí me cambia completamente, ¿no? Cuando te bloquean las tarjetas, cuando te hacen no sé qué, cuando te hacen no sé cuándo, cuando te ponen restricciones, límites, no, a este sitio no puedes, no, a esto no puedes. No, ya está, ya se puede. Y lleva siendo así más de 11 años, ¿no? Que es lo auténticamente fascinante. Entonces, luego hay otra cosa adicional, ¿no? Que es que, claro, Bitcoin por sus propiedades, pues es muy volátil, ¿no? Porque una oferta completamente rígida, pues tiene un problema, ¿no? Que es, no se puede ajustar la oferta a la demanda, ¿no? Si hay cambios en la demanda, se ajustan vía precio, es decir, que siempre va a ser más... Si sube, sube mucho, si baja, baja mucho. Si los tomates, por ejemplo, ¿no? Por llevarlo a otro ámbito, hay una oferta X de tomates, hay 100 tomates, y de repente la gente quiere 150 tomates, pues el precio va a subir. Pero ¿eso qué hace? Que los productores se pongan a producir más tomates y vuelven a bajar el precio y se vuelve a ajustar un poco, ¿no? ¿Que el precio baja? Pues dejan de producir tomates y se ponen a producir patatas, ¿no? Porque la gente quiere otro tipo de cosas. Con Bitcoin no se puede cambiar la oferta, ¿no? Entonces no puedes decir, voy a producir más Bitcoin. No, se emiten de forma determinística, se emiten de forma fija, ¿no? Entonces, aunque se incremente mucho la demanda, no se puede producir más para ajustarlo y equilibrar el precio. O aunque caiga mucho la demanda, no puedes producir menos Bitcoin, ¿no? Entonces, todo eso es volatilidad. Pum, pum, hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. Por eso yo no creo que sea una buena alternativa al dinero, ¿no? Porque siempre va a ser más volátil que el resto. Ahora, esta oferta es una oferta determinística, fija, ¿no? Entonces, va a haber el mismo Bitcoin dentro de 100 años, de hecho va a haber un poquito menos por estos errores de custodia que va a haber ahora, ¿no? Y si es un activo con muy buenas propiedades, que nos da un tipo de propiedad distinta, un tipo de propiedad absoluta, incensurable y demás, si los estados se vuelven como locos a intervenir, a poner impuestos, a poner trabas y demás, la demanda de ese activo va a tender a crecer, ¿no? Si además su oferta es rígida, pues si la demanda sube, su precio sube. Y eso es lo que lo convierte en un vehículo de ahorro extraordinario, ¿no? En un vehículo de ahorro que no tenemos, no hay parangón, ¿no? Bitcoin es el activo que más se ha revalorizado de la historia. Por mucho, ¿no? Ha multiplicado su precio por 60 millones. El siguiente por 600.000, ¿no? Entonces, la diferencia es inmensa, ¿no? Y eso es lo que lo convierte también en muy peligroso para los estados, ¿no? Porque si al final esto es un activo que nosotros utilizamos para ahorrar, significa que la gente va a dejar de destinar su dinero a ahorrar en los bienes tradicionales para destinar una parte aquí. Y eso le va a quitar demanda al resto de bienes, del resto de propiedades, ¿no? Entre ellos está la deuda pública de los estados, entre ellos están los bienes inmuebles, entre ellos están los fondos de pensiones, los fondos de inversión, las acciones de empresas consolidadas. Entonces, el dinero empieza cada vez a fluir más fuera del Estado, ¿no? Y no solo fuera del Estado, es que se da una segunda derivada, fíjate si son derivadas, que es que, claro, ¿quiénes son los primeros que han tenido interés por Bitcoin? Pues gente que es de alguna manera contraria al abuso del Estado, ¿no? Entonces, cuando los ciudadanos normales vayan a ahorrar en un activo así, lo que van a hacer es financiar un movimiento contrario al abuso del Estado en todo el mundo. Entonces, son esas derivadas las que van haciendo un ciclo, de alguna manera, para Bitcoin permanente, ¿no?
cada vez más gente, cada vez más gente, cada vez más gente, cada vez más gente, con una mentalidad de no quiero que el Estado me robe, no quiero que el Estado me ponga límites, no quiero que el Estado me controle, ¿no? Y sobre todo también entender esa terminología que estás usando, ¿no? Que a la gente le sorprende, ¿no? Y sobre todo dependiendo de dónde nos estés escuchando, tendremos como Estado, como ciudadanos del Estado, mayor o menor experiencia en lo que puede pasar dentro de un Estado. A lo mejor, viviendo en España, tenemos una seguridad histórica a nivel financiera, donde la devaluación de tu moneda ocurre de forma tan lenta que no es palpable, porque ocurre por la inflación anual y no por una devaluación de la moneda o una imprimación de moneda donde duplican los ceros o donde de repente donde lo que tenía 100 vale 1 y eso no lo vivimos o no nos confiscan las propiedades. Sí, pero ligeramente se ve, porque la compra, la cesta de la compra, Sí, sí. ¿cuánto te cuesta hoy respecto de 2018? El doble, Doble. prácticamente, ¿no? Estamos hablando de pocos años, ¿no? Estamos hablando de 6 años. Es que tampoco es que sea una barbaridad, ¿no? Sí, sí, pero es Entonces, más lenta, entonces no lo percibes. es más, cuesta mucho más percibirlo. Pero al final esto, claro, si yo trabajo y mis 8 horas de trabajo, mis 40 horas de trabajo semanales son 1.200 euros o 1.500 euros Ya a no final me de mes y ya no me dan, alguien me ha robado mi tiempo de trabajo. Alguien se ha quedado esa parte. Porque yo sigo cobrando los 1.500 euros, pero con esos 1.500 euros ya no compro. Ya no, Necesito ya, un segundo trabajo. necesito otro tipo de cosas. Entonces, alguien se está quedando esa parte de la riqueza, ¿no? Y eso es un poco lo que Bitcoin trata, aunque sea volátil, Bitcoin trata de resolver ese problema, el problema de la dilución. A mí en Bitcoin nadie me puede diluir, no hay riesgo de dilución. Tu riqueza puede cambiar de precio, pero nadie puede hacerse con tu parte de riqueza, puede generar más Bitcoin. No te pueden diluir tu parte respecto al total. Y eso es algo que no había pasado antes. Es que el oro tiene un incremento de la oferta del 1,6 al 2%. ¿Vale? Eso significa que, vamos por caso que ahorramos en oro, ¿no? Pues tu parte respecto al total del oro global en 10 años se ha diluido un 20%. Con Bitcoin, eso. Cada 10 años. Bueno, cada año un 2%, vale. pues un 20% en 10 años. ¿No? Es una burrada, ¿no? Y es el activo que es relativamente más escaso frente a todos los demás. Bitcoin no es relativamente más escaso, es absolutamente más escaso, porque sabemos oferta a ciencia cierta, ¿no? Y es una seguridad absoluta, porque esto es una pregunta que me hace todo el mundo cuando hablamos de este tema. ¿Qué garantías existen de que cuando no se agoten los Bitcoin, como no hay nadie detrás, como no hay un ente sólido detrás, que luego podemos hablar de lo que son los entes sólidos o los respaldos sólidos, ¿no? Que ya pasarán a la historia, detrás, ¿por qué no puede pasar que dentro de, no sé cuánto queda, 4, 8, 10 años para que se agoten todos los Bitcoin? En 2140. En 2140 se agotan todos los Sí, Bitcoin. porque es una emisión... tiene un logaritmo, ¿no? Eso. No digamos, pues vamos a producir 10 millones más porque esto no se puede agotar. Bueno, lo primero es que es divisible, entonces se puede acceder hasta una 100 millonésima parte de Bitcoin, ¿no? Que se conocen como satoshis. Entonces no hay un problema de escasez, ¿no? O sea, eso es escaso, pero no hay un problema de escasez porque se puede acceder a una 100 millonésima parte, ¿no? Luego está la parte de, ¿vale? Cualquiera ya podría decidir que hubiese más Bitcoin, ¿no? Esto se conocería como un fork, ¿no? ¿Qué significa? Pues igual que antes hablamos del código que corrían estos nodos, ¿no? Pues empieza a correr un código que diga, en vez de 21 millones va a haber 42 millones, o va a haber 80 millones, ¿no? No hay ningún tipo de problema para eso. ¿Qué pasa? Que el registro de la propiedad de los 21 millones va a ser los que corran el nodo de que hay 21 millones. Y se va a generar otro registro de la propiedad paralelo que diga, en este hay 80 millones. ¿Vale? ¿Qué valor se le da al de 80 millones? Pues es que ya ha pasado, ¿no? Entonces no nos tenemos que ir a 2140. Estos son forks de Bitcoin y pasa con otras criptomonedas que copian el código de Bitcoin y dicen en vez de 21 millones hay 80. Y ese registro de la propiedad lo corren muy poquitos nodos. Al correrlo muy poquitos nodos es mucho más centralizada, ¿no? Es como si tuvieses muy poquitos registradores de la propiedad, ¿no? Entonces, corromper esa red es mucho más fácil que corromper una red con más de 100.000 registradores de la propiedad, que es el de Bitcoin, ¿no? Entonces, esa red es mucho menos segura y entonces la gente destina mucho menos recursos de su propiedad a esa red y entonces hay muchísima menos demanda. Y respecto de los 65.000 euros más o menos que vale Bitcoin a día de hoy, pues eso vale 3, 4, ¿no? ¿Cuál es la diferencia principal entre Bitcoin y el resto de criptomonedas? Sí, es fundamental esto, porque Bitcoin es un activo real. Y aquí es donde la gente empieza a decir, ¿qué? ¿Cómo que es real? Un activo real es un activo que no es una promesa de nadie, que su valor depende solo de sus propiedades. El oro es un activo real.
por ejemplo, ¿no? Y las acciones son un activo financiero. Eso no significa, ser un activo financiero y ser un activo real no significa que los activos reales valgan más y que los activos financieros valgan menos. Significa que el oro vale por sus propiedades. ¿Cuáles son sus propiedades? Pues es fácil de verificar, fácil de dividir, es escaso, etc, etc, ¿no? Que son propiedades históricamente que son muy valiosas porque te dan liquidez a lo largo del tiempo, ¿no? Una acción vale por lo que los trabajadores, el CEO, consigue hacer valer esa empresa. Entonces, se valoran de forma distinta. Por esa es la diferencia que hay entre Bitcoin y el resto, ¿no? El resto de proyectos valen por lo que sus equipos, porque sí, las criptomonedas no son descentralizadas per se. Todas tienen emisor. Todas las criptomonedas tienen emisor. Bitcoin carece de emisor. Explica bien la diferencia entre tener emisor y no tener emisor. Claro, si yo, por ejemplo, yo mañana digo voy a emitir mi propia criptomoneda y yo soy el que decide cuántas unidades va a haber de esa moneda en circulación, qué utilidades le voy a dar, etc, etc. Yo soy el emisor de esa moneda, como los bancos centrales son emisores de los billetes o los bancos comerciales son emisores de los depósitos bancarios, ¿no? En Bitcoin no hay un emisor, como del oro no hay un emisor. El oro se encuentra, ¿no? Pues los Bitcoin también se encuentran de alguna manera, ¿no? No tienen una entidad centralizada que los emita. Entonces, eso es lo que los hace completamente diferentes, porque ¿qué le va a dar valor a esas criptomonedas? El valor se lo va a dar lo que hagan los equipos que las han puesto en circulación con ellas, ¿no? Pues si te permiten pagar en lo web, pues a lo mejor vale más porque lo mandas para eso. Si te permiten X velocidad o hacer determinadas cosas, pues valdrá por eso, ¿no? Por eso específico. Si consiguen que se comercie en determinado país con ella, valdrá por eso. Valor. Pero el valor de Bitcoin no es el valor por lo que haga determinado equipo, porque no hay ningún equipo, ¿no? Es el valor por las propiedades del activo, porque es fácil de dividir, fácil de transportar, es una propiedad absoluta, tiene una serie de cualidades y de propiedades que lo hacen valioso per se, es resistente a la censura. ¿Cuánto vale tener riqueza resistente a la censura? Pues eso es lo que le da valor a Bitcoin, no lo que alguien haga con él, ¿no? Eso es una derivada, pero no es lo que le da el valor fundamental a Bitcoin. Entonces, cuando separas la comprensión de Bitcoin como una commodity, como un activo real, del activo financiero, la security, ya te das directamente cuenta de la diferencia, ¿no? Que es, si fuésemos de alguna manera esto, Bitcoin ha alcanzado una escala en sus nodos que lo hace no depender de nadie, ¿no? Por ejemplo, lo podemos ejemplificar con un ejemplo que suelo utilizar, ¿no? Pensemos en un sistema, en un concurso de puzzles, ¿vale? Donde hay una especie como de lotería, ¿no? El primero que resuelve un puzzle de 2000 piezas en 10 minutos se lleva $500,000. Este concurso de puzzles tiene unas normas, ¿no? ¿Qué normas son? No se puede meter una pieza a la fuerza que no encaja, no puedes robarle piezas al concursante de al lado, no puedes traerte piezas de casa. Es un montón de equipos generando la resolución. Exacto. Compitiendo por quién es el primero que lo hace. El primero que lo hace. ¿No? El primero que lo hace se lleva $500,000. No. Claro, si este concurso tuviese un juez, $500,000 cada 10 minutos por resolver el puzzle, hay mucho dinero en juego, ¿no? Entonces sería muy fácil decir, oye, mira, nosotros no lo hemos resuelto, pero te damos la mitad y tú dices que lo hemos resuelto nosotros, ¿no? Podemos hacer trampas, es un sistema muy corrompible porque hay muy poco juez, ¿no? Claro, si tuviésemos 2 jueces, pues este tema sería un poquito más seguro, pero también, pues bueno, sería repartir entre más, ¿no? Claro, ¿dónde estaría la seguridad? Aquí, en que cualquiera se pudiese convertir en juez, ¿no? Y de repente hubiese mucho interés en juego en ese concurso de puzzles y hubiese a lo mejor 100.000 jueces a través de Internet viendo a todos si alguien hace trampas o no. ¿Esos jueces somos? Son los nodos, no. Entonces, Bitcoin es una red que ha alcanzado más de 100.000 nodos, ¿no? Entonces, corromper esa red es casi imposible, porque hay mucha simetría entre hacer un puzzle y verificarlo, ¿no? Si yo hago un puzzle y veo que le falta una pieza, lo veo en un segundo, pero construir un puzzle de 2.000 piezas es difícil, ¿no? Lleva tiempo de trabajo, pero verificar que está bien hecho es un segundo. Entonces, esto es lo que nos permite mucha simetría en la red y le da mucha integridad, ¿no? Un sistema de incentivos. Si os fijáis, las normas al final, que es el protocolo de Bitcoin, es irrelevante, ¿no? Porque yo podría copiar y pegar esas normas cuantas veces yo quisiese. Lo relevante de la red es esas normas con esa cantidad de concursantes, con esa cantidad de jueces, ¿no? ¿Qué pasa en el resto de criptomonedas? Que no están incentivadas a que haya muchos jueces. ¿Por qué? Porque como tienen un emisor, no quieren perder el control. ¿No? Entonces, corromper esas redes es muchísimo más fácil o atacarlas. Y eso es lo que hace que el valor de esas criptomonedas no valga por lo que está en juego dentro de ese concurso de puzzles, ¿no? Sino por lo que hagan las partes que sean capaces de darle valor y seguridad a eso. Esa es la diferencia fundamental. ¿Cuáles son las monedas, las criptomonedas más reconocidas aparte de Bitcoin? Bueno, a ver, Ethereum, la red de Ethereum con Ether también tiene bastante reconocimiento, ¿no? A mí me parece que es un poco como
Pues estuviésemos hablando de un sistema de franquiciado de casinos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso puede tener valor. Yo no estoy hablando aquí que tenga más o menos valor, ¿no? Quiero decir, eso lo decidirá el mercado. Pues lo que sí que quiero insistir es que son cosas distintas. Son cosas diferentes. No. En el fondo lo que estamos intentando transmitir es que Bitcoin es una moneda digital segura, ¿no? Extremadamente segura, extremadamente valiosa por sí misma, y quizás a lo mejor las criptomonedas, por la identidad que estás explicando, pueden jugarse más como herramientas de fluctuación. Se deben analizar más como proyecto por proyecto, como si fuesen empresas, ¿no? Como si tú tuvieses que valorar cuál es el valor de este proyecto, el valor potencial de este proyecto, ¿no? Y es ahí donde algunas pueden ser hasta más valiosas, ¿no? Y que yo lo dudo, tengo mis serias dudas, ¿no? Pero bueno, se podría llegar a dar el caso, ¿no? Ocasionalmente. Y luego hay otra cosa que a mí sí me parece muy interesante, que son las stablecoins, ¿no? Stablecoins. Sí, que al final son monedas estables, ¿no? Estas son totalmente centralizadas, ¿vale? O sea, la inmensa mayoría, ¿no? Hay alguna también un poquito que intenta buscar un poquito de centralización, pero estas simplemente son totalmente centralizadísimas, ¿no? Entonces aquí la mayor parte del mercado la ocupa Tether con USDT, ¿no? USDT es como un criptodólar, por así decir, un dólar sintético, que lo que permite es que tú con un teléfono móvil puedas recibir dólares. Tú no necesitas abrirte una cuenta bancaria. Entonces, para toda Latinoamérica, para Asia, para África, para un montón de regiones del mundo que están desbancarizados, pero sí tienen teléfonos móviles, les permiten mantener su valor en un activo muy estable como el dólar. Similar al dólar. Entonces, esa gente no se puede permitir la volatilidad de Bitcoin. Porque cuando tú tienes que pagar facturas a final de mes, tú tienes que tener la certidumbre de que vas a poder pagar. No te vale un activo volátil como Bitcoin, ¿no? El Bitcoin es un activo sobre todo para personas solventes, para personas que estén pensando en yo esto lo voy a ahorrar para mis hijos y no me importa que caiga un 20% en una semana o que suba un 10% en una semana, que no lo voy a vender porque suba o no lo voy a vender. Entonces, es como transmitir riqueza intergeneracionalmente, ¿no? Cuando tienes esa mentalidad y eres capaz de aguantarla, ¿no? Tienes una posición de solvencia que no te va a obligar a, en un momento malo donde el precio haya bajado mucho, vender por necesidades de liquidez, pues te puede venir muy bien, ¿no? A mi juicio. Pero esto es, o sea, USDT, por ejemplo, compeja el dólar completamente, ¿no? Está, a mi juicio, muy bien hecha esa empresa para mantener esa paridad, ¿no? De hecho, ha aguantado retiradas hasta 40.000 millones de dólares, ¿no? Es decir, ventas de su token hasta 40.000 millones, y ha sido capaz de mantener el peso, ¿no? No había ningún problema. Se ha bajado el precio ante Claro, una venta de oferta. ante una venta masiva ha sido capaz de mantener el valor de su activo sin perderlo, ¿no? Entonces eso es ningún banco del mundo implica seguridad. Claro, para que os hagáis una idea, ningún banco del mundo, ninguno, sería capaz de aguantar una retirada de 40.000 millones de sus depósitos. Ninguno. Y esta empresa lo ha aguantado como si nada. Entonces, que no es por magia, quiero decir, que es que porque ha entendido muy bien que si tú tienes un pasivo que te pueden exigir a la vista, tú tienes una deuda que te la pueden exigir en cualquier momento, tú tienes que tener activos muy líquidos que puedas vender en cualquier momento y obtener el valor equivalente. Entonces, ellos compran deuda pública estadounidense a muy corto plazo, que prácticamente cotiza a la par con el dólar. Ese es su pasivo. Ese es su activo, eso es lo que tienen. Y su pasivo es el token que emiten. Entonces, esa deuda pública les da una rentabilidad del 2-3%, como emiten un montón de pasivo, aproximadamente tienen 110 billions, ¿vale? Pues compran deuda pública equivalente, más o menos, 90, 100, 100 y pico billions, y con eso tienen un 3% sobre eso, y ganan 4.500 millones al trimestre. ¿No? Es una burrada. Es un modelo de negocio muy sencillo, pero si te retiran 40.000 millones, pues tú vendes 40.000 millones y recompras tu token y mantienes el PEG completamente, ¿no? Entonces, claro, es un modelo de negocio, a mí me parece fascinante, y sobre todo lo da una opcionalidad, es acceder a un mercado de dólares en todo el mundo. En todo el mundo. Tú ya no tienes que tener una cuenta bancaria que te permita tener dólares. En cualquier parte del mundo, cualquier persona no bancarizada puede acceder a dólares, a un activo mucho más estable que sus monedas locales, mucho más estable que cualquier otra cosa. ¿Y este dólar digital también es inconfiscable? No. Por eso es tan importante entender lo de Bitcoin. ¿Qué es esto? Esto tiene solo un juez, ¿no? Es un juez completamente centralizado, que él se encarga de tener sus medidas de seguridad y sus cosas, pero puede bloquear los fondos, puede congelarlos. Porque en ese registro de propiedad manda él. No hay descentralización ninguna. Por eso aquí está el error de pensar que es la tecnología lo revolucionario. Aquí no hay una tecnología que sea revolucionaria, ¿no? Aquí lo que hay es entender un sistema que cambia la propiedad y otras cosas. Esta empresa, por ejemplo, no tiene un pasivo, quiero decir, es un activo financiero lo que emite, ¿no? Que depende de que la empresa sea capaz de mantener el valor de ese activo.
no tiene, o sea, tiene riesgo de contrapartida. Esa empresa puede caer, puede ser intervenida por un Estado, puede ser intervenida por un gobierno. Los activos reales no tienen riesgo de contrapartida. El oro, si yo tengo oro, tengo oro. Bueno, Me da igual que un banco quiebre, yo lo tengo. A mí, me da igual que tú me lo hayas vendido quiebre, yo lo tengo, ya tengo el activo real. No tengo una deuda de alguien, no tengo un pasivo de alguien que si no paga, tengo un problema. Con Bitcoin pasa eso, yo tengo un activo real, no tengo la deuda de un emisor. En este caso, con USDT sí que tienes la deuda de un emisor. Que si Tether, por ejemplo, lo hace mal y la deuda que tiene, afecta. te vas a perder el valor. ¿Vale? De hecho, ha pasado con otras stablecoins. A mi juicio, con Tether es muy difícil que pase, pero podría llegar a pasar que interviniese un gobierno, que pasase cualquier problema, y por eso no son tan seguras como Bitcoin. Vale. Para los neófitos como yo y los miles que nos estén escuchando, ¿cómo podemos convencer a precisamente ese núcleo de neófitos que están cayendo poco a poco en el Bitcoin del valor sólido, el valor real? Porque hasta la fecha, ¿no? Siempre, bueno, esto tiene su historia, además su historia muy bonita, ¿no? Muy curiosa, ¿no? Donde hasta cierta fecha, creo que el año 71, los estados podían tener una riqueza, podían emitir dinero en base al dinero sólido que tenían acumulado en sus bancos, ¿no? En sus bancos centrales, en sus fondos federales, en sus reservas federales y tal. Pero llega un momento, Nixon creo que es el que dice en un momento dado que ya no hace falta que haya una equidad 1-1, sino que podemos imprimir más dinero del que tenemos acumulado en forma de oro, ¿no? Eso al final, si lo piensas un poco, ¿no? Ya asumimos ahí, no sé cuál es la equidad que puede tener un país a la hora de imprimir dinero, supongo que será muchísimo menos de 1, o de 2, o de 3, o de 10. Entonces ya asumimos que hay una parte del dinero circulante que es digital, que ni siquiera, Sí, ni siquiera se imprime. Ya. Es decir, que los bancos emiten dinero y simplemente inyectan números Exacto. en sus ordenadores centrales y lo prestan, ¿no? A nosotros, ¿no? Entonces devalúan la moneda, la vuelven a devaluar lentamente, como decías tú, ¿no? Pero aún así seguimos sintiendo que la solvencia del dólar, la solvencia del euro, la solvencia de la libra, porque detrás hay cierto pasivo, ¿no? Que es mi oro en mis bancos. Tal. Y ahora entra el Bitcoin, que es un oro digital, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos convencer a la gente de que realmente hay un valor detrás del Bitcoin que no es simplemente números, sino que realmente cuál es el valor del Bitcoin? Sí, voy a hacer mención a lo que has comentado porque históricamente es muy interesante, ¿no? Súper interesante. Lo que había era un sistema por el que solo había patrón oro con el dólar, ¿no? Entonces, una onza de oro se cambiaba por $35. Ok. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, la onza de oro ahora está en 30 2050. No, digo que está en valor $2050. Pero una onza son unos 30 gramos. Sí, Aproximadamente. Entonces, una onza de de hecho, yo oro, tengo aquí una de plata, si queréis. una onza de oro, $35. Sí. Mira, esto es una monedita. Esto es una onza de plata. Una Silver Eagle, de hecho. Que es muy bonita por si la... ¿Es real, de plata? Sí, es de plata, es de plata. Es una moneda, es una Sí, onza de plata. aproximadamente. Eso se cambiaba por unos $35 en el 71. Hasta el 71. Esto en oro, Vale. $35. $35. Ahora eso serían 2050. ¿Vale? $2050. Quiero decir, para que veáis o sea, cómo el oro, siendo un activo que mantiene el poder adquisitivo, No, casi 100 veces más. $2000 comprarían lo mismo que en el 71 compraban 35. O sea, esa es la devaluación tan brutal, ¿no? Que lo vemos también en los bienes inmuebles, que lo vemos en todo, ¿no? Entonces, Estados Unidos lo que hacía era mantenía un tipo de cambio fijo con el resto de las monedas que se habían adherido a ese sistema, ¿no? Y en cualquier momento podían exigir la devolución de los dólares y a cambio Estados Unidos les tenía que devolver oro. ¿Qué es lo que pasó? Que llegó Francia y dijo, oye, a mí me da que están creando más dólares de lo que tienen en oro. Si yo voy con mis dólares, ¿me devuelves el oro? Y se plantó allí con un portaaviones, con dólares. Con dólares físicos y a pedir oro. A pedir oro. Y no se le devolvió. Y entonces la credibilidad en el sistema empezó a caer a lo bestia. Y hubo una inflación, un rechazo de su moneda. ¿Qué es un rechazo? Claro, si hay un rechazo del dólar y empiezas a dejar de demandar dólares, el precio se hunde, ¿no? Se empieza a generar mucha inflación, ¿no? Se empieza a devaluar mucho la moneda. Entonces tuvieron que suprimirlo directamente el patrón oro como una medida temporal. Se anunció como una medida temporal. O sea, en un momento dado, en el 71, Nixon dice, de momento vamos a suspender el patrón. Porque estamos sufriendo un ataque de especuladores. Pues ya se suprimió
y se acabó cualquier tipo de corsé para el poder político, porque antes no podían emitir todo el dinero que quisiesen, tenían que emitirlo y comprar oro. Igual que Tether comprara deuda pública de Estados Unidos, pues en ese momento lo que tenían que comprar era oro. ¿Y un Estado en su momento cómo compraba oro que no tenía? Pues tenía que ir a los mineros, buscar, comprárselo a otros países, a otros tenedores, a lo que fuese, ¿no? Pero de hecho, esto fue en el 71, pero es que si mal no recuerdo fue en el 33, Roosevelt confiscó el oro a los estadounidenses, por la orden ejecutiva 6102. Entonces, un Estado que se supone que es el garante de la propiedad, el que manda en el capitalismo y no sé qué, no sé cuántos, primero confisca el oro y luego incumple su promesa de mantener la paridad con el oro, porque sí, dice que es temporal, pero la mantiene de forma indefinida, ¿no? Entonces, ¿qué seguridad podemos tener en esto, ¿no? Y ahora no tienen ningún tipo de corsé, ¿no? Ahora pueden crear todo el dinero que quieran. Claro, si crean dinero, le están quitando el valor al que tú tienes, ¿no? Cuando tú trabajas por ese dinero, ellos lo imprimen y tienen ese valor, ¿no? Entonces, tú tienes que trabajar cada vez más para sostener su gasto, ¿no? Si tú eres capaz de atesorar riqueza en un activo que ellos no pueden devaluar, no podrá cambiar de precio. No estoy diciendo que no cambie de precio, pero ellos no pueden crear Bitcoin de la nada, ¿no? Ellos no pueden diluir eso. Los 0,2 Bitcoin o los 10 Bitcoin que tenga nunca cambiarán, serán 10. Eso es. Entonces, esa es la propuesta de valor. La propuesta de valor es: yo puedo tener una propiedad que el poder político no me puede ni quitar, ni diluir, ni devaluar. Ni el poder político, ni otros poderes. Entonces, claro, parece de mentira, ¿no? O sea, de hecho, yo me especialicé en teoría del Estado en su momento y a mí lo que me fascinó de Bitcoin fue decir, oye, espera, que esto parece que no pueden, ¿no? Entonces empecé un estudio obsesivo durante 2 años, 6-8 horas al día, para comprender por qué no podían, ¿no? Y cuando ya me di cuenta, pues ya le llevo 5 años dedicados 6-8 horas al día, ¿no? Enteros, y a enseñar y a divulgar por todo el mundo. Entonces, realmente es fascinante. Bueno, o sea, ¿por qué no puede crearse otro Bitcoin? No, prefiero otro millón, sino el Bitcoin. ¿Por qué no me puedo inventar yo el Bitcoin? Se pueden crear todas las criptomonedas que quieras copiando perfectamente el código de Bitcoin. Lo que pasa es que, como comentábamos antes, ¿no? No tiene credibilidad. No tiene, o sea, las propiedades de Bitcoin no son propiedades del código. Pensemos en el concurso de puzzles, ¿no? Las normas esas son unas normas X, pero lo que le da seguridad al sistema no son las normas. Es el sistema cuando alcanza cierta escala. Es el sistema cuando tienes 100.000 jueces, 100.000 registros de la propiedad y mucha gente haciendo ese concurso de puzzles. Eso es lo que le da seguridad a ese registro de la propiedad. Bien. Eso necesitas 11 años. Exacto. Y Bitcoin ya lleva 15, pero lleva 11 sin una sola denegación de servicio, ¿no? Y alcanzar esa escala, pues para cualquier otra criptomoneda ahora es muy complicado, ¿no? Porque cuando aparece Bitcoin no están todos los ojos puestos en él, ¿no? Aparece como una cosa de frikis, de tal, de no sé qué, no sé cuántos. ¿Cuánto valió el Bitcoin cuando nació? Nada, cero. Tardó tiempo en coger valor. ¿Cuándo fue el primer momento en el que el Bitcoin tuvo algo de valor? Es decir, cuando pasó de valer $1, $2, $3. La primera transacción que se realizó en Bitcoin fueron 2 pizzas por 10.000 Bitcoin. Pizzas por 10.000 Bitcoin. Yo no te sé decir ni el valor de 10.000 Bitcoin ahora, pues multiplícalo por 60.000. Pero vamos. 10.000 Bitcoin por 65.000. Yo creo que son 65.000 millones, más o menos. Algo así. Eso es lo que valdrían 2 pizzas. Eso es lo que es, exacto. Entonces, si te fijas, con Bitcoin, con el paso largo de los años, ¿no? Porque no en el corto, porque en el corto es volátil, ¿no? En un año puede caer un 60% y al año siguiente subir un 200%, ¿no? Pero con el paso de varios años, la cesta de la compra, si la denominas en Bitcoin, te cuesta muchísimo menos. Claro. La casa, si la denominas en Bitcoin, te cuesta muchísimo menos. Claro. Todo. Es porque solo hay deflación. Exacto. Sí. Tienes a medio y largo plazo. Insisto, cuando yo hablo de medio y largo plazo, hablo de 4 o 5 años. Ese sería el plazo en que una persona puede plantearse que a día de hoy, si tiene su intención atesorar, un mínimo de plazo de eso, de 4 o 5 años, lo que tú recomiendas. Sepa que el dinero que estoy invirtiendo en este momento en Bitcoin es algo que voy a atesorar durante 4 o 5 años mínimo. Sí, asesoramiento financiero, pues eso lo tiene que ver cada uno. Yo no doy consejos de inversión. Pero si se lo quieren plantear, yo diría que ningún gasto que tú vayas a tener en los próximos 5 años te debería obligar a vender Bitcoin. Ese debe ser tu planteamiento. Ese es el dinero que deberías destinar a un activo de estas características. ¿Por qué? Porque imagínate, yo qué sé, ¿no? Yo me caso en septiembre. Pues una boda es un gasto considerable. Si yo solo tuviese mi riqueza en Bitcoin y Bitcoin cayese un 70%, yo me iría obligado a vender un montón. Obligado a no casarte. Exacto, a tener problemas, ¿no?
Entonces, Eso es un problema serio. eso es un problema No serio. pasarte es un Claro. problema. O una enfermedad, ¿no? Sí, sí, Si yo tengo una enfermedad y tengo que asumir un gasto muy fuerte, queda claro. entonces no es un buen vehículo de ahorro para el corto plazo. Para el corto plazo yo creo que es pésimo. De hecho, diría que es de los peores porque es el más volátil, ¿no? Por esa oferta rígida. Pero para el largo plazo, esa oferta rígida juega a tu favor, ¿no? Voy a poner un ejemplo práctico para mucha gente que seguro que le interesa. Tengo 75 años. Tengo 4 hijos y a lo largo de mi vida, a lo largo de mi trabajo, he podido adquirir, vamos a decir, 5, 6, 7 propiedades, ¿no? Tierras, apartamentos, que sea. Un caso ciertamente frecuente aquí en Granada. Sí, es. En Lanzarote, ¿no? Por ejemplo, mucha gente que vivió en una época donde Lanzarote se construyó y eso favorecía el acceso a propiedades que hoy son imposibles, ¿no? Entonces se da esa situación, ¿no? Tú dirías recomendable, según lo que estamos hablando, que esa persona, en lugar de testar, ¿no? 7, 8 propiedades a repartir esos 4 hijos, vamos a suponer que le van a tocar 2 a cada uno, eso va a generar, para que no sepa, impuestos de transmisiones, impuestos de actos documentados, cambios en el registro, costes que van a llevar esa nueva adquisición de propiedades cuando la parte donante que está haciendo la herencia fallezca, ¿no? Podría ser interesante entonces en ese escenario el hecho de traspasar tu riqueza, ¿no? Vender, ¿no? Adquirir dinero fiat lo transporto en Bitcoin y simplemente reparto mis contraseñas, mis cajas fuertes y en el momento de la herencia esos 4 herederos van a recibir una herencia que va a ser 12 palabras y una contraseña extra, que ahora no recuerdo cómo se llamaba. Passphrase, sí, pero. Passphrase. Y eso va a estar totalmente descentralizado. Es decir, yo no voy a tener ni que ir. Bueno, pacto. ¿Qué pasa con la herencia? No hay una herencia ya. No existe una transmisión patrimonial detectable por el Estado, ¿no? Suena fuerte. Suena muy fuerte. Suena fuerte, pero es así. Es así. Claro, ¿qué es lo que ¿Qué diría pasa yo? entonces? La herencia no existe. Bueno, se instaura la libertad de testar, ¿no? Tú puedes dejar en herencia lo que tú quieras, a quien tú quieras, como tú quieras, de forma privada además. Entonces, esos son los herederos los que tendrán la opción de decidir, obligación tienen de decidir que han heredado. Ahora, pero estará en su mano la posibilidad de la toma de decisión de si quieren hacerlo o no. Pero en su momento se rompe una de las normas más rígidas que hay en el Estado, que es la ley de herencia, donde España, por ejemplo, no hace otros países, pero en España tienes que dividirlo en 3 partes: la legítima para tus hijos, la mejora para el también para tus hijos, pero y la de libre disposición. Eso se rompe totalmente. Pues, o sea, Bitcoin en todo el mundo, no solo en España, en todo el mundo, permite la libertad de testar independientemente de todo esto. Ese tercio de libre disposición pasa a ser el 100%. Eso es súper poderoso. Eso es súper poderoso. Es brutal. Ahora bien, con un matiz, ¿no? Para hacer eso de forma adecuada hay que entender bien cómo funciona. Hay que estudiar. Y no solo hay que estudiar, también hay que practicar, ¿no? O sea, hay que asesorarse bien con alguien que sepa, ¿no? ¿Por qué? Porque si no puedes cometer errores, ¿no? Sean fatales. Mira, te pongo casos, ¿no? Porque yo me dedico a esto, yo tengo una empresa que se dedica a esto y puede haber problemas y puede haber gente que esté en situación precisamente por esto, ¿no? La privacidad la definíamos antes como la posibilidad de revelarse selectivamente, ¿no? Entonces, tú tienes que guardar bien toda la documentación de las compras y ventas de Bitcoin para en el momento en el que se tenga que aflorar, si quieres aflorarlo y quieres demostrárselo a la administración, que esto, que claro, todo lo que hemos dicho, no hay nada ilegal, ¿vale? O sea, tú puedes comprar Bitcoin sin KIC y no tienes ningún tipo de problema, no es ilegal, igual que si quieres comprar un reloj en segunda mano, lo que sea, no hay ningún problema en eso, ¿vale? Claro, a la hora de aflorarlo, si tú quieres declararlo, si tú quieres sacar ese dinero para comprarte una casa, para lo que sea, tú vas a tener que presentar los documentos justificativos de compra, ¿no? Que eso es lo que es recomendable guardar. ¿Por qué? Porque si no, para Hacienda sigue el método FIFO, ¿vale? Que es primero entrar, primero salir. Si tú no eres capaz de acreditar, por ejemplo, compraste Bitcoin identificado y compraste Bitcoin sin identificar, pues Bitcoin identificado, por ejemplo, a 2000, ¿no? Cosas de ese estilo, y tú luego afloras, te van a vender esos, ¿no? Pero es que si tú no eres capaz de justificar el origen de los fondos, van a considerar que tu ganancia patrimonial es íntegra. 100. Entonces tú imagínate que compraste a 58 sin identificar y has vendido a 60, vas a tener que tributar
Por 60. Por 60, No por 2. no por 2. Entonces, saber hacer todo esto yo lo enseño en 8 horas, quiero decir que tampoco es que sea una cosa mega complicada, pero sí es importante hacerlo, porque si no vas a cometer errores por el proceso, ¿no? Imagínate que piensas que esto es tan fácil como irte a comprar un exchange y ya está, ¿no? Pues no, hay que hacer esos pequeños deberes, que yo insisto que no son complicados, que se tarda 8 horas en aprender, pero hay que hacerlos, porque si no lo que te vas a encontrar es, bajo una supuesta promesa de todo esto, unos problemones con Hacienda y unos pagos enormes. Pues se puede entender como una estrategia de evasión de impuestos. Claro, y no solo una estrategia de evasión de impuestos. Es que si quieres, si por ejemplo hacemos este sistema de herencia, ¿no? Y luego tu hija quiere aflorarlo. Y dice, esto es lo que me dejó mi padre en herencia. Ya, pero ¿tiene los documentos justificativos de la compra? No, pues de ganancia patrimonial íntegra. Te toca pagar el 20 y pico por ciento De 65 días. de 65 o de 300.000 euros, o lo que sea, ¿no? Pues eso es el problema que te puedes encontrar si no sabes hacer las cosas adecuadamente, ¿no? Entonces es fundamental saber cuáles son todos los procesos, porque al final puede dar lugar y yo he conocido situaciones fastidiadas, ¿no? Estás hablando ahora del proceso de afloramiento, o sea, la conversión de Bitcoin a Que en moneda. ningún momento es ilegal, quiero decir que lo puedes... Sí, entendemos que no es nada ilegal, por supuesto, simplemente los perjuicios que puede tener si lo haces de forma inadecuada. Exacto. Vale. Pero, ¿y para el gasto corriente? Me quiero comprar un aparato de música, me quiero comprar una bicicleta. Bitcoin a día de hoy ofrece herramientas, ¿no? Que hablamos. Exacto. Mira, tú ni siquiera tienes que vender Bitcoin con fiat y luego ir a comprar Bitcoin. O sea, el producto que quieras, ¿no? Pues Comprar. un mueble o lo que quieras, ¿no? Entonces, hay una página, por ejemplo, que se llama Bitrefill, que lo que te hace es que te genera cupones, ¿no? Tú pagas en Bitcoin, compras el cupón, ¿no? ¿Te quieres ir a comprar en Amazon? ¿Quieres ir a comprar IKEA, al Corte Inglés, a Cepsa? Yo compro un cupón con Bitcoin directamente, ¿no? De 50 euros para echar gasolina, ¿no? Y yo voy a Cepsa, le doy el cupón y ya pago. Eso. ¿Que quiero comprarme los muebles para amueblar mi casa? Pues me saco cupones de IKEA, me voy a IKEA y los pago. Podría yo... Entonces no tienes que venderlo directamente. Directamente coges el cupón y ya lo tienes. Exacto. Un cupón. De Airbnb, de Netflix, de lo que quieras. Y claro, eso me lleva a la situación de decir, me apetece comprarte una bicicleta, tengo que comprarme un viaje, no sé si esperarme mañana, ¿no? No sé si esperarme a mañana, me puede salir bien, me puede salir mal, ¿no? No puede ser que mañana me cueste el doble el viaje. No, doble no, sería complicado, una caída. Pero un 10, mira, por ejemplo, Bitcoin en los últimos 5 días ha subido un 8%. Eso podría haberme pasado, entonces que lo que me cuesta un 8% menos. Exacto. Eso es demasiado goloso, ¿no? Y demasiado arriesgado también. ¿No? Porque las prisas suelen ser malas consejeras. Yo recomiendo siempre la calma. Pero bueno, al final lo que están contando ahora mismo es que no tienes que vender tus bitcoins para un gasto corriente, puedes adquirir cupones o bonos que ya muchas empresas aceptan, bueno, de Amazon, Netflix, Viaje, Corte Inglés, Airbnb, Corte Inglés, ya IKEA, puedes utilizar estos Bitrefill, ¿no? Para hacer esa compra corriente que puede superar o está en torno a los 1.000 euros. Bueno, depende de cada uno porque cada comercio determina los suyos, pero en Airbnb está por 1.000 euros y cosas así, o sea que no, el resto están más o menos similares, ¿no? Pues para gastos corrientes del día a día ni siquiera necesitas irte a vender a otra persona que te compre los bitcoins, ¿no? Es que simplemente puedes utilizar ese tipo de sistema. Va, perfecto. Si en algún momento en el puntual necesitas eso, ¿no? Yo, por ejemplo, mira, cuento casos particulares, ¿no? A mí me hackearon las tarjetas del banco y cuando llamé al banco para informar de que me habían hackeado, unilateralmente decidieron bloquearme las tarjetas. Entonces yo me quedé sin tarjeta para pagar, ¿no? Entonces yo no podía pagar, literalmente, ¿no? Y tenía coche sin gasolina y puedes utilizar un ticket de Bitrefill, ¿no? O sea, una cosa puede parecer trivial, pero si tú no tienes en ese momento efectivo, te han bloqueado las tarjetas, es que te quedas bloqueado completamente, ¿no? Pues aquí tienes una alternativa más. Esto es una manera de efectivo más, ¿no? Y eso para el consumidor, ¿qué tiene que hacer? Comprobar si los comercios X aceptan. En la misma lista de Bitrefill te aparecen los comercios que los aceptan y compras ya el cupón para el comercio específico. Bitrefill. Que no me pagan nada, ¿eh? Que no me pagan nada, quiero decir. Ya. Que yo simplemente... Y de la misma manera también puede haber, esto me parece muy interesante, porque hicimos la práctica ayer, ya pusimos a practicar sobre este tipo de cosas, como entre peer-to-peer, entre dos particulares, podemos enviarnos de forma automática y inmediata Bitcoin. Sí, pues mira, esto es maravilloso, ¿no? Porque Bitcoin, como es un registro de la propiedad, se puede construir sobre ese registro de la propiedad de alguna manera, ¿no? Entonces, hay una capa 2 que lo podemos ver cómo funciona con nuestro dinero ya normal, ¿no? Pensemos que esto fuese una moneda de 2 euros, ¿no? Si yo necesito 25 céntimos, yo no puedo romper esta moneda, ¿no? Entonces,
Pongamos por caso que yo voy al banco y los ingreso, ¿no? Y el banco a cambio lo que me devuelve es 2 euros en dinero digital. Y ese dinero digital ya se puede fraccionar 25 céntimos y enviar 25 céntimos por Bizum, por ejemplo, ¿no? Pues con Bitcoin pasa un poco lo mismo, ¿no? Yo puedo, por así decir, como generar en esa capa 2, dar Bitcoin de verdad, ¿no? Bitcoin tal, que me van a devolver un Bitcoin un poco distinto, ¿no? Porque, por ejemplo, ese registro de la propiedad central de Bitcoin, pues tarda 10 minutos, por ejemplo, en generar una nueva página del registro, ¿no? Entonces, una transacción puede tardar hasta 10 minutos, ¿no? De media, más o menos. Pero en esta capa 2 son instantáneos, es como si tuviésemos un Bizum, ¿no? Entonces, esto se llama Lightning Network y hay un montón de aplicaciones que te permiten operar con Lightning Network y yo ahí podría enviar este Bitcoin que me lo desbloquearían con un Bitcoin instantáneo. Y yo puedo enviar sin pagar comisiones, prácticamente, los fondos de forma instantánea en todo el mundo de forma privada. Y es brutal. O sea, Tú ponías un ejemplo ayer de que tú vas a Argentina a presentar tu libro, a hablar de hacer una conferencia y quieres vender libros. Entonces se te dan dos posibilidades. Clásicamente o históricamente o lo más normal es que tú tuvieras un datáfono, tuvieras abierto una cuenta bancaria en el país para poder recibir ese dinero o pues, tuvieras que las personas tuvieran que pagarte en perdón, su moneda local de forma física, ¿no? ¿Cómo lo haces tú? recibes pagos en Lightning y ya está. ¿Verdad? Y ya está. No tiene más complicación. Tú recibes los Bitcoin. Es que te escanean un código QR y ya con eso recibes los fondos, ¿no? Entonces, te cambia completamente la manera de ver el mundo, de interactuar con el mundo. Te das cuenta de lo que es permissionless, ¿no? Es decir, no tener que pedir permiso a nadie. Permissionless. Te das cuenta de lo que es un tipo de libertad que antes no tenías. Me encanta lo que estás diciendo, me parece súper interesante, pero ¿hasta qué punto no se puede entender esto? O sea, ¿hasta qué punto estamos respondiendo al abuso del Estado? ¿Y hasta qué punto estamos evadiendo impuestos de forma para siempre? No, yo diría, o sea, vamos a ver, la gente tiene obligación de cumplir con sus impuestos, obligación legal, y yo no voy a recomendar otra cosa, ¿no? La cuestión es que tú ahora puedes decidir a nivel global, porque claro, el efectivo, no es, o sea, el dinero en B de toda la vida es el dinero en efectivo, ¿no? O sea, el que más se utiliza para todo ese tipo de cosas. Pero podemos utilizar dinero digital en efectivo, porque estaba ya traqueado y los bancos te... Claro, Bitcoin te devuelve el efectivo al ámbito digital, ¿no? Entonces, aprender a utilizar eso es... Tú decides. Oye, todos operamos con efectivo y no hay nada ilegal en operar con efectivo. Lo ilegal está en la parte Vale, en el ámbito digital no podíamos hacer eso. Sí, entiendo. Ahora sí se puede. Entiendo cuál es la figura que ocupa ahora mismo el Bitcoin, precisamente la que estás definiendo claramente. Ocupa esa transacción privada, efectiva, en el ámbito digital. ¿Vale? Pero ¿hasta qué punto esto no se podría entender con el tiempo y supongo cuando empieza realmente a madurar y a extenderse en la población? Es decir, oye, esto es una forma de evadir impuestos, es decir, de que tú saques la riqueza que el Estado controla, bien, abusa de ello y se enriquece de ello, ¿no? Y te tasa constantemente, ¿no? Hay una de las cosas que a mí, por ejemplo, siempre me ha generado mucho desasosiego es porque una propiedad queda tasada con un 6,5%, ¿no? En este caso, ¿no? Un impuesto de transmisiones patrimoniales cada vez que se transmite. O sea, cada vez que se transmite, el Estado cobra un 6,5%, pues cada vez que yo te lo vendo a ti, 6,5%, tú me lo vendes a mí, 6,5%, y 6,5%, y 6,5%, y 6,5%, y 6,5%, y ese tipo de tasas perennes, ¿no? Y casi infranqueables, además, me parece siempre una parte, la parte del abuso, ¿no? Pero hasta qué punto me preocupa, ¿no? Que cuando esto se extienda, no se genere un movimiento de, oye, está todo el mundo pasando el dinero a Bitcoin, la riqueza a Bitcoin, con lo cual las casas han dejado de tener valor, el dinero sólido o fiat ha dejado de tener valor y los estados de qué viven. Pues muy bien, yo ahí, o sea, esta es muy buena pregunta, ¿no? Yo creo que eso puede ser una tendencia a lo largo de todo el siglo, ¿no? No creo que sea una cosa que pase, que sea inmediata, ¿no? Pero yo creo que la vamos a vivir, ¿no? No que haya una desmonetización total de todo el resto de activos, pero con que haya una pequeña desmonetización ya es un cambio muy fuerte, porque significa un frenazo en el incremento de su valor. Y si es un frenazo en el incremento de su valor, ya es un frenazo a su demanda como activo de reserva de valor, ¿no? Porque lo que quieres de esos activos es que a medio y largo plazo se revalorizan, ¿no? Bienes inmuebles, acciones, etc, etc. Entonces, si cae un 5% su demanda y cae un 5% su precio, ya no te interesa como vehículo. Entonces, ¿qué demanda van a tener ese tipo de productos? La demanda que prestan como servicio, ¿no? Pues una casa como servicio que te da vivir en esta zona o en este tal.
Vale, eso puede valer X, pero no el valor que tiene por ser un depósito de valor, ¿no? Por tener un activo donde estás invirtiendo para mantener valor a medio y largo plazo. Será ese valor de ese servicio, ¿no? Que presta de vivir, ¿no? O de alquiler turístico, del que sea, pero ese valor concreto, no el valor otro de depósito de riqueza. Entonces yo creo que a medida que Bitcoin vaya cogiendo muchísima más tracción, irá devaluando el resto de activos, ¿no? Incluidos también el dinero, pero el dinero no porque Bitcoin sea una competencia del dinero, sino porque es una competencia de los activos que respaldan el dinero, ¿no? Recordemos que en el activo lo que tienen es deuda pública, que lo que tienen es préstamos por bienes inmuebles, ¿no? Si cae el valor de lo que estás respaldando, pues eso también va a caer, ¿no? Claro, sí. Entonces, es ahí donde yo creo que los estados van a encontrar problemas serios, ¿no? Sobre todo porque el límite, o sea, ¿por qué los estados han crecido tanto? Porque podían emitir toda la deuda pública que quisiesen, porque al final la deuda pública está respaldada por su capacidad de quitar riqueza a sus ciudadanos. Y nosotros, como toda nuestra propiedad está sometida a la regulación del Estado, pues por mucho que nos subiesen los impuestos, teníamos que tragar, ¿no? Ahora de repente hay un espacio en el que los estados no pueden meter la mano. Entonces es un límite a la capacidad de extraer riqueza de los estados a sus ciudadanos. También puede generar, la verdad que las consecuencias que puede tener esto pueden ser extremadamente variopintas, ¿no? Totalmente, ¿no? No lo sabemos, ¿no? De Estaba hecho, pensando ahora que a lo mejor se produce hasta una regulación en el precio de la vivienda, porque disminuye la demanda de compra de vivienda para la adquisición de riqueza, ¿no? Para la especulación, por el incremento del valor de la vivienda residual que existe, ¿no? De forma casi automática, ¿no? Si disminuye, si yo quiero adquirir riqueza, dejo de pensar en el inmueble como la opción más segura, sino ahora me dedico a comprar Bitcoin y yo soy un tenante menos, ¿no? Ya no soy yo el que apuesta por demandar y genera un aumento de la demanda, ¿no? Entonces, con lo cual disminuye la demanda, aumenta la oferta, disminuye el precio. Y eso a lo mejor genera efectos positivos, ¿no? Yo estaba pensando en los efectos negativos de caídas del sistema. Es decir, si nosotros todos compramos Bitcoin y dejamos de tributar, en muchos casos de forma abusiva, en otros a lo mejor de forma más coherente, pues a lo mejor se cae el sistema sanitario, ¿no? Y cuando se cae el sistema sanitario, pues nuestra vida como la conocemos ahora, por ejemplo en España, se podría ver afectada, pero a lo mejor produce efectos positivos. Claro, no lo vamos a saber, ¿no? A mí, fíjate, yo suelo comparar el Bitcoin con la pólvora, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en su momento pensemos que un chico joven viene de Asia porque ha visto cómo se utiliza las armas de pólvora, un cañón o un arcabuz, y cómo acaban con la caballería, con las murallas, ¿no? Y viene a un general a Europa y le dice, oye, mira, yo he visto esto, he visto que este polvito negro de aquí acaba con las murallas y con los ejércitos de caballería. Pues si yo fuese un general, a mí me entraría la risa, ¿no? Diría, te has comido unas setas que has encontrado por el camino, o lo que sea, ¿no? Pero evidentemente un polvito negro no va a acabar con las murallas que llevan 1000 años defendiendo nuestra ciudad, o con los ejércitos de caballería que llevan 1000 años protegiendo nuestras ciudades, ¿no? Y bastaría que el general viese cómo se dispara un arcabuz contra su mejor caballero, o cómo un cañón acaba con su muralla, para que le hiciese boom, ¿no? Yo creo que cualquiera que aprendió a utilizar Bitcoin es el que ha visto disparar un arcabuz y un cañón y ha hecho boom. De hecho, vale, Ojo. Esto es cuestión de tiempo. ¿Cuánto? 10, 15, 20, 100 años, los que sean. Pero es cuestión de tiempo, ¿no? Porque nosotros nunca teníamos una herramienta para hablar de tú a tú a los estados. Para tirar las murallas. Para tirar las murallas. Los estados siempre estaban un paso por encima y siempre nos podían decir, aquí te paro. No. Y a nivel individual lo pueden seguir haciendo por mucho Bitcoin que tengan, ¿no? Te pueden meter en la cárcel 40 años. La cuestión es que si alcanza cierta escala, ya no pueden hacer nada, ¿no? Porque los costes de perseguir a todos los ciudadanos son imposibles, ¿no? Entonces, ¿qué es lo mejor que puede hacer un Estado para que Bitcoin no sea necesario? Pues garantizar la propiedad, bajar los impuestos, mantener la seguridad jurídica. Entonces yo no voy a buscar una alternativa a los bienes inmuebles, a las acciones, a todo lo demás. Por eso lo que estábamos diciendo, igual el efecto a largo plazo es positivo. Es muy positivo, ¿no? Y puede pasar lo contrario, ¿no? Si los estados se vuelven cada vez más confiscatorios, más regulatorios, más prohíben más cosas, ponen más límites, más aún la evasión. Pues la gente va a buscar alternativas. Y Bitcoin es una alternativa brutal, ¿no? Entonces, de alguna manera, Lunaticoin, que es un buen amigo que tiene un gran podcast sobre Bitcoin, dice que esto es como el retrato de Dorian Gray de los estados, ¿no? Si el precio de Bitcoin sube, significa que los estados lo están haciendo fatal. Pues los estados lo deben estar haciendo muy mal, porque Bitcoin es el activo que más se ha revalorizado de la historia. Entonces, Pixar, 10.000 Bitcoins. 10.000 millones de euros. Álvaro, la filosofía del Bitcoin, ¿te la estás yendo?
Muy, muy, muy bien. Se han vendido más de 10.000 ejemplares. Sí. Se ha Vale. publicado ahora con Ediciones Deusto. Lo veo. Está la edición de El Grupo Planeta, sí, es la edición de lujo de... Está muy bien, muy bien. Luego también se ha publicado en Estados Unidos con un grupo editorial muy grande que se llama Bitcoin Magazine, que tiene más de 3 millones de seguidores. Se ha publicado en Brasil, lo he presentado ya en medio mundo. ¿Cuál es la diferencia de la filosofía del Bitcoin con otros libros? Pues mira, yo creo que Bitcoin había sido muy maltratado por el sector económico, ¿no? O sea, era como, esto es una alternativa monetaria. Y yo creo que eso hacía mucho de menos a Bitcoin, ¿no? Porque había como dos aproximaciones, la aproximación tecnológica, ¿no? Como, Un activo tecnológico. sí, pero que era muy complicado porque yo la veía como si a mí alguien me trata de explicar Internet y me trata de explicar cómo funciona el protocolo TCP/IP, ¿no? Que es sobre lo que funciona Internet. Pero a mí no me interesa cómo funciona el protocolo TCP/IP. Yo lo que necesito saber es cómo funciona Internet para conectarme con personas. Cómo me puede permitir a mí aportar valor o buscar información que a mí me hace falta o cosas de ese estilo, ¿no? Y como que el aspecto sobre el que se había analizado el otro, el que no era tecnológico, era el monetario, ¿no? Y yo nunca he visto a Bitcoin como una alternativa monetaria, porque es volátil, porque es lento, entre comillas, porque tiene una serie de dificultades, ¿no? Cuando lo analizas como un activo para atesorar riqueza a medio y largo plazo y como una nueva forma de propiedad, te cambia, o sea, es como... Es brutal, ¿no? Y para mí haberlo entendido es como eso, como si todo el resto de propiedades fuesen pienso, ¿no? Y yo he estado toda mi vida comiendo pienso y de repente... Comparado con el valor real. Y de repente ve como un chuletón, ¿no? Tengo una propiedad absoluta, no te puedo pedir permiso a nadie, no me la pueden diluir, no tal. Entonces, claro, ya no puedo volver a lo de antes, ¿no? Entonces, yo creo que el aspecto monetario hacía mucho de menos a Bitcoin, ¿no? Compararlo con ese tipo de sistemas, porque ser un nuevo tipo de propiedad es mucho más que ser una alternativa a los medios de pago. Al final, nosotros no tenemos problemas para pagar. Yo voy a un supermercado, pago una tarjeta y ya está. No pienso en una alternativa para pagar. Pero ahora, ¿cómo narices atesoro yo riqueza para el futuro? ¿Qué fondo de inversión compro? ¿Qué acciones compro? ¿Qué fondo de pensiones es bueno? ¿Cómo ahorro? ¿Compro oro? Bueno, pues tengo una opción que es muy fácil, que es Bitcoin, ¿no? Clarito. Si fuera broncano, yo te preguntaría cuántos Bitcoin tienes, pero no lo voy a hacer, pues ni lo soy, ni lo haría. Álvaro, muchísimas gracias. Espero que estés disfrutando de Lanzarote y de nuestra compañía. Todavía te queda un día, así que gracias por estar aquí, gracias por haber venido de Madrid. Estás súper ocupado, pero aún así aceptaste sin pensártelo. Gracias por la cena de ayer y muchísimas gracias insisto, por contar con nosotros para tu divulgación. Esperemos que este mensaje llegue y que te salga mucho trabajo, te conectes con mucha gente y que sigas aportando, pues, en cierta forma. Esto es un programa de salud y dentro de la salud también está la salud financiera, porque todos sabemos que aunque el dinero no la felicidad, sí da una sensación, decía Oscar Wilde, que da una sensación muy parecida a ello, que cuesta diferenciarlo. Yo más bien creo que el dinero puede dar herramientas a día de hoy más costosas, como pues, una mejor nutrición, un mejor centro de entrenamiento, una mejor... pues un mejor estilo de vida, aunque no te da la garantía, pero sí lo puedes facilitar. Así que cuando hablamos de salud financiera, de salud económica, también podemos estar hablando de salud humana. Esto se trata este programa, así que infinitas gracias por tu aportación y nos vemos pronto. Y de tiempo, sobre todo, porque el tiempo también es fundamental, ¿no? Entonces, bueno, a mí Lanzarote me parece una auténtica maravilla. Yo te lo comentaba ayer con mi prometida, ¿no? Que es delito que en el colegio, cuando somos pequeños, no nos enseñen lo que es Lanzarote, ¿no? Porque yo la verdad he viajado al centro de la Tierra, he ido a ver volcanes, o sea, tiene unas cosas totalmente fascinantes, ¿no? Sí. Y luego, nada, un auténtico placer. Muchas gracias por el entrenamiento de ayer, ¿no? Fue un entrenamiento... Ya verán las imágenes. Ya verás las imágenes, ¿no? Y la verdad que es algo nuevo de Lanzarote. Me alegro mucho. Muchas gracias. Placer.